somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, Claro, sí, es verdad. ahora me invitaron a través de la asociación Bitcoin a Pacific Bitcoin en Los Ángeles. Fui a Lugano hace poco en Suiza Ujú. y ahí yo estaba vendiendo, digamos, la bolsa, le generaba el invoice y los productores inmediatamente estaban recibiendo los sats. En Pacific Bitcoin, excelente porque estábamos en el mismo horario casi y la gente estaba recibiendo los sats. Y en Lugano, creo que son 8 horas de diferencia, Sí, 7, 8 horas. 7 horas, creo. Ujú. Si era a las 9 de la mañana, pues estaban dormidos, pero cuando amanecieron, tenían ya más sats, seguramente más de lo que ganaban al día, que es como $15 diarios ganan en la parte rural. Entonces, ahora la gente que vio eso, creo que Stacy le hizo un retweet, porque Ben Ujú. Ark, uno de los creadores de Ellen Beats, hizo Ujú. ese taller en la hackathon aquí en El Salvador hace 2 años. Y Ujú. yo pues estamos con el café, pero estoy escuchando. Ujú. Entonces yo digo, yo nunca quise aceptar ningún sistema de pago de Lightning hasta que lo hiciéramos localmente en El Salvador, por manos y el intellectual horsepower salvadoreño. Entonces le va a dar más renombre, se llama Expreso, pues, y primero Dios vamos a poder tenerlo, no sé, coffee shops, a lo mejor en otras partes del mundo, Ujú. estén interesados en usarlo, porque ahí es donde ya nos va a separar de los que siempre dicen que usan fair trade y direct trade. Ahora ya tenemos una forma de decir, no hay que confiar, hay que verificar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast. Estos episodios me gustan un montón. Cuando traigo a gente de mi país me siento en casa. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante, muy bonito, que desde hace mucho tiempo vengo siguiéndole la pista. Realmente toca dos temas que me encantan personalmente muchísimo. Uno es el café y el otro Bitcoin. Y sé que a muchos de ustedes también. Así que nada, siguiendo presentando todos los proyectos que hay en El Salvador, que son muy interesantes y que poco a poco van creciendo, gracias a que ahora Bitcoin es nuestra moneda de curso legal. Ah, Quiero darle la bienvenida a Jorge Cruz, así que bienvenido. Te conocerán por Cherito Café, así que bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por tenerme aquí en el podcast. Un placer estar aquí y compartir de las vivencias, todo lo que hemos hecho en los últimos años con lo que es la adopción de Bitcoin y también, pues, por supuesto, lo del café, que van de la mano. Buenísimo. Hey, ¿cómo estuvo Adopting Bitcoin? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué hubo de bueno? Bueno, en este segundo año de Adopting Bitcoin, bueno, fue un placer estar ahí con muchos de los amigos que hemos venido conociendo en los últimos meses, muchos de los que nos están visitando ya en más de 2 ocasiones, y conocer nuevos amigos, pues compartir con ellos, siempre por supuesto pues aprender, ese es el espíritu de lo que es Bitcoin. eh, y pues hubo mucha gente, muchas buenas charlas, conferencistas, y como siempre pues el país ha dado ese paso donde la gente ha quedado admirada pues del calor humano, pues de la gente, de la comida, de cómo pues se va dando todo poco a poco, pues seguro, va a paso seguro y lento, pero con mucho esfuerzo. Y por supuesto el café, ha sido de nuestro predilecto, que nos hayan dado la oportunidad de educarlos a ellos también en la parte de lo que es la calidad y el consumo de cafés especiales que producimos nosotros aquí en El Salvador y que con mucho cariño pues lo compartimos con ellos. Qué buenísimo. Hay una cosa, yo, bueno, no pude ir este año, pero sí, mi papá es un Bitcoiner y, y nada, lo invité, le pagué la entrada y todo, y fue. Y yo estaba preocupado, ¿sabes? Porque mi papá no habla inglés y yo cuando estaba viendo la agenda vi que casi todas las charlas, si no todas, eran en inglés y dije,
No sé si, o sea, entiendo un poco a mi papá, pero no lo domina del todo. Y me contó una cosa muy curiosa que yo no sabía, y es de que dice que en una de las salas principales tienen traducción, que les dan unos Ah, sí, audífonos y sí, te... ahí Qué están. buenísimo Están eso. como las Naciones Unidas ahí, o sea, muy profesionalizados ahí los organizadores, así que eso fue muy bueno ver, porque es importante que los salvadoreños vayan aprendiendo un poco, pero por lo menos como curioseando. Pues yo quería que mi mamá fuera también y no pudo ir, pero sí, espero que para el otro año. Buenísimo. Sí, no, de verdad, eso para mí es un puntazo porque, de hecho, de hecho, uno de los propósitos de este podcast ¿sabes? Quitar esa barrera del idioma. De hecho, por eso cuando traigo a alguien que habla inglés, está subtitulado en español. Pero fue buenísimo cuando me contó mi papá, le digo, pues ya está, o sea, se quedó un montón de charlas, le encantó. Iba a ir solo el primer día y el siguiente día le pregunté y me dijo, no, yo voy otra vez. Y yo, buenísimo, le Sí, no, yo encantó. casualmente te iba a preguntar si lo hacemos en inglés o en español, pero está bien, mejor que sea subtitulada al inglés para que podamos, sería el colmo, pues que entre hermanos aquí salvadoreños la tengamos que No, hacer en no, inglés, no, no, mejor no, no, no. más tropicalizada en español y que pues los de idioma inglés Sí, sí, sí. puedan escucharla y si De no, hecho, pues eso. que aprendan español también. Sí, de hecho ese es uno de mis propósitos y segundo, eso lo hago porque en la primera temporada simplemente estaba haciendo los que hablaban inglés, lo traducía a subtítulos en español, pero luego, sabes, en los grupos que hay en Telegram y tal, inclusive me enviaban DMs y me decían, oye, pero los que hablamos inglés no entendemos el español, ponle subtítulos en español y yo, está bien, es verdad, es verdad. Tiene que ser justo y bueno, así lo estoy haciendo. Entonces los que hablan español, hablamos español y los que hablan inglés, pues hablan inglés y ya está. Así se compensa. Bueno, había una serie de charlas, a lo mejor un poco técnicas, pero sí de mucho valor, que uno de los Bitcoiners salvadoreños que están haciendo un buen trabajo pues en la parte educativa y sin fines de lucro, conocido como Ishikawa, Ujú, son parte de los fellows de Toro Ghost Dev, es ujú, un grupo de fellows que están aprendiendo la parte de programación Lightning. ujú, eh, y estos fellows estaban recaudando fondos y estaban hablando pues de la experiencia y la iniciativa que tienen como el programa Toro Ghost Dev, que están recibiendo apoyo. Hoy anunciaron que Bitfinex les va a apoyar. Nosotros como Cherito les estamos apoyando también con 150 unidades de un café microlote muy especial para que pues parte de los fondos de las ventas vayan al programa de ellos, pues necesitan comprar nodos y todo lo que equipos pues para poder especializarse y ejecutar su programa. Pues con Ishi estuvimos hablando de que qué bueno que él iba a participar en uno de los pocos de las charlas, pero en español. Así que ojalá que pues para el otro año tengan un poco más de gente que venga también de Sudamérica o inclusive pues conocí también muchos extranjeros que hablan español, así que puede ser ujú. muy útil para que los salvadoreños podamos ir aprendiendo un poco más. Claro, sí, buenísimo. Y de hecho, saludos a Chicago, que de hecho, gracias a él me sacó la entrada a mi papá, así que gracias. Ah, bueno, buenísimo, Sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, vamos entrando ya poco a poco en el podcast y nada, bueno, a mí me gusta siempre comenzar que mi invitado hables un poco sobre su experiencia, sobre su pasado, su trayectoria profesional, de dónde son y así poco a poco nos vamos entrando en Bitcoin, así que si nos puedes compartir un poco de tu historia estaría buenísimo. By sheer coincidence. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos.
Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Bueno, en breve, precisamente veníamos conversando de que tú estás allá en la madre patria, en otras latitudes, del cual pues yo tengo muy gratos recuerdos de mi ciudad condal, en Barcelona. Ujú, sí, Pues la vida ha sido un poco, pues el recorrido ha sido bien duro, pero pues muy gratificante en el aspecto pues de que tuve la oportunidad de salir pues de aquí de El Salvador a una temprana edad. Pues la familia pues siempre ha estado en el trabajo del campo, pues, pero más en la parte educativa, el desarrollo académico que tuve. Lo realicé en universidades en Washington, D.C., en American University, en la facultad de Colgate Business School. ujú, Posteriormente trabajé como un año, hice una pasantía como de un año en programa académico en la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial en Washington. ujú, Eh, estuve también en calidad de trabajando siempre en finanzas, financial planning and analysis en el sector de telecomunicaciones allá a finales de los 90 cuando se estaban dando los proyectos de privatización de las telecomunicaciones y el sector energético, lo sí, cual pues me dio una oportunidad de conocer profundamente pues la parte socio-privada, pública y privada pues en el tema de inversiones. Y yo que pues que siempre me tuve la disciplina en la parte del campo de las finanzas, en el campo de las ujú, finanzas internacionales. Eso, pero en el exterior, porque como que en El Salvador no habían oportunidades para jóvenes pues que querían regresar y aportar su grano de arena, pues más sin sí, embargo, pues yo como siempre como que fuera el salmón que va en contra de la corriente, siempre pues tratando de regresar al país y ver en qué, pues, si aunque sea cualquier tipo de emprendedurismo, eh, y no se daban las oportunidades, lamentablemente, porque si no era una cosa, era otro problema, falta de liquidez, entonces, eh, allá bueno, tuve la oportunidad de tener una beca para la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, entonces ujú, otra vez me fui para Europa. En esta ocasión, pues, estaban ellos en la parte de ejecutando lo que era la integración del euro como moneda, entonces, y ah, wow, ujú, aquí estábamos con lo de la dolarización también ujú, paralelamente. Entonces, como que tuve la oportunidad de estar precisamente viendo eso, cómo impactaba en las economías de España, Portugal, Italia, el impacto de la integración del euro. Y acá también, pues, el impacto del dólar que se hizo de la noche a la mañana. sí, Y uno que observaba ya como, pues, había gente, pues, de 35 o 40 viviendo con sus padres porque de la noche a la mañana, pues, todo se encareció, los salarios subían, pero no a la velocidad que el costo de la vida. ya, Entonces, como que uno empieza a ver eso desde su inicio, desde el nacimiento de una Unión Europea. Viajé en tren, pues en bicicleta hice el Camino de Santiago ah, qué pues buenísimo, y yo solo quiero hacer, lo hice en el año del Chacobeo, allá en el 2004. ujú, Entonces, como que cada viaje, pues todo es educativo, pues porque tú sabes muy bien de que estudiar afuera, un porcentaje de lo que uno va
cultivando es la parte académica, y la otra parte pues las amistades, las Claro. experiencias que uno logra, pues tenía amigos de Escandinavia, italianos, entonces como que esa es la parte más enriquecedora de estar en el exterior. Y ellos también me han venido a visitar, siempre mantenemos una amistad. Lo mismo con los otros peregrinos del Camino de Santiago de la promoción 2004, pues nos mantenemos siempre en contacto, pues es algo muy fraternal. Y entonces, pues recorriendo pues todo esto en otros países, siempre pues más y más, mientras más conocía afuera, pues me daban ganas de estar viviendo en otro lugar, pero también siempre anhelaba regresar. No sé por Ujú, qué. Como te digo, ujú, yo soy como ese salmón que color naranja que quiere regresar a El Salvador. Por eso, pues, es bien gracioso todo eso, pues, porque logré finalmente regresar al país, colaborar con algunos proyectos de inversión en la parte de tecnología, pues, tratar de dar esas asesorías, pues, para que el país pudiera atraer inversión extranjera. Más sin ujú, embargo, pues, es algo a largo plazo, como lo que se está haciendo ahora en la parte educativa, o sea, pero si no en la parte tecnológica, puede ser la parte técnica, la industria automotriz. Hay muchos eslabones pues que podían en aquel entonces, como los call centers, contact centers, todo eso, pues podía servir de algo pues para que los jóvenes pudieran tener algún tipo de trabajo donde puedan fortalecer las herramientas para el futuro, como lo que es el idioma de inglés y lo que es el otro idioma de la programación. ujú. Y el café es algo, pues, que como te dije, pues es una pasión. Siempre que yo regresaba, pues, a Bélgica o a todas partes, siempre me llevaba mi stash, como decía, mi dosis, Sí, para, pues, y cuando invitaba amigos a cenar o lo que, pues, siempre les preparaba el café y decían, me recuerdo en España, hostia, tío, qué buen café que nos has preparado. sí, Eh, sí. y todo el mundo me decía, hey, deberías de estar haciendo algo como esto en El Salvador. Y uno pues va observando como en Bélgica, Bruselas, donde estuve también, había más de 200 micro cervecerías, allá a Sí. finales de los 90. Quería ir a la iglesia a comulgarme y terminaba con algunos monjes ahí que estaban haciendo cerveza, entonces era como, puchica, está difícil aquí. Eh, después De hecho, ellos tienen una de las cervecerías más, de los bares que tienen el récord de las cervezas del mundo. No sé si lo visitaste, el Delirium. May, está Duvel, varias, pues yo creo que Mm. no traje ropa conmigo, sino que la maleta traía la colección de todos los vasos, porque cada cervecería tiene su. Sí, es Yo verdad, es traje verdad. puro cristal que hasta este día los tengo, que sobrevivieron a los terremotos y temblores y los Cuidado, ¿eh? sustos. Pero esas son mis joyas que traje de andando por aquellos lados. Pero Ajá. sí, más que todo, pero uno de los proyectos que nos pidieron que hiciéramos en ese año de aprendizaje, donde también tuvimos una pasantía, era la de introducir al mercado algo, pues entonces, ya la hice, dije, voy a hacer mi proyecto en café, pues ya que para empezar estaba era mi pasión y no me iba el tiempo lo tenía porque era académico. Entonces, los profesores al final, pues teníamos que introducirlo, no entendían que era como un micro lotes, exportaciones de tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo con la cerveza artesanal, pero para el café. La cosa es que no Ajá. les gustó, que con café no se puede porque es un commodity, y bueno, no le gustaba. Y era como que otra razón para decir, pucha, entonces, si no es de eso, yo no puedo vivir de ser productor de café, pues, o sea, viajar tan lejos para regresar a ser cafetalero no es nada gracioso. Entonces, ahí Mm. quedó, pues, todavía lo tengo así en un disquete de esos. ¡Wow! Sí. Entonces, bueno, pues, Ajá. ahora me mantengo en contacto con mis compañeros de la universidad y ellos cuando vieron que empecé a exportar a Europa en café verde, a microtostadurías, decían, hey, hay que mandarle una foto de esos sacos a McNeely, que era un profesor de International Marketing, un irlandés que no le gustaba la idea y ahora yo ya lo estaba haciendo 20 años bueno, ya casi
30 años después. Wow. Entonces, nunca es tarde, entonces más que todo la motivación. Ujú, ¿Cómo llegué a este punto? Después de El Salvador, antes de graduarme de la maestría en España, en la Universidad Pompeu Fabra, en la Facultad del Departamento de Economía y Empresa, tomé un curso que se llamaba Economics of Innovation y en eso me enfoqué. Ya no quería tanto en la parte mm, de finanzas internacionales y corporativas, sino que era un curso nuevo en aquel entonces que se llamaba Economics of Innovation. Y los profesores era un lujo porque era un consorcio entre la Universidad de Chicago, el ujú, The Business School de Chicago, que rankeado entre los top 10, pero en España. Entonces, las clases en inglés, los compañeros, yo creo que éramos como unos pocos latinos, unos 4 españoles y el resto pues era de todas partes, todos profesionales, entonces mm, era un grupo muy bien seleccionado. sí. Yo era el único salvadoreño. En esa clase, Suele eh, suceder. ah, Suele suceder, no hay mucho salvadoreño. sí, en la clase, bueno, en Economics of Innovation sucedió algo interesante. Ujú, Nos dieron un taller bueno, bueno, la cocina allá en España pues es de las mejores. Yo creo sí, que la peruana, la española, la italiana tienen sí. su gracia, pero particularmente en la innovación, la catalana y la vasca, porque nos llevaron a un taller en el laboratorio del Bulli de Ferran Adrià. Y Ajá. Sí. entonces ahí comenzó todo pues a empezarme, el curso, el taller era la de construcción. Entonces, y conocí también en ese taller a un compañero creo que venía de La Rioja, pero estaba empezando a sembrar para hacer vino en lo que ahora se llama la denominación de origen, Priorat, en la Ujú, parte de los vinos. Y ujú, este muchacho se le estaba revelando a los papás porque quería hacer los procesos diferentes a las generaciones como La Rioja o Ribera del Duero hacían los vinos. Hasta el ujú, diseño de la botella quería hacerlo diferente. ujú. Y vos sabés que en Cataluña, pues ahí está Dalí, Miró, Juan Sí, Joan Miró, todos los artistas, está la gente pues que muy avanzada, están viviendo en otra época. sí. Entonces, y el curso era interesante porque además de la preparación de los platillos, donde de repente te daban algo que parecía un huevo, pero no era un huevo, sino que era un postre, como que le mentía, le daba otro twist a la mente, porque Ujú, eso era lo que Ferran Adrià hacía, de los mejores platillos, pero como que le engaña a uno. Eso era lo que era el arte de la deconstrucción. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor en Bélgica no logré agregarle ese componente de la diferenciación a lo que simplemente es commodity, que es ujú, simplemente exportar café así sin gracia para que venderlo a uno para que lo revendan a 10 en esos países de, ujú, de destino. claro. Aquí uno se queda en nada y pone todo el trabajo, asume todos los riesgos, tanto del clima como los factores de la inseguridad, que yo ya los conoces bien la inseguridad que hemos tenido, si no es la guerra, ha sido las amenazas Sí, de las pandillas, etcétera. Entonces, y encima de eso, que la falta de capital de trabajo y bueno, todas las sí. adversidades por las cuales uno pasa. Entonces, ¿qué más? Tocaba pues hacer otro paso por otra ciudad conocida muy bien por el café, que se llama Seattle. En Ujú, Seattle, pues ya cuando yo salí de ahí, pues ya con esas ideas, y te comenté lo del Camino de Santiago, pues que lo hice en Semana Santa del 2004, uno va formando ideas, pues cada cerro que va pasando, pues lo que va costando, uno va pensando bien, que la idea no era llegar o sea, uno piensa que la meta está en llegar al destino, pero no, yo creo que el aprendizaje y cada pedaleada uno lo recuerda uno por uno, cada kilómetro. me imagino. Entonces, tuve la bendición de de participar en entrevistas con Microsoft. Ujú, Entonces, después de 2 años, logré pues ser seleccionado de no sé cuántos cientos de candidatos a una plaza en Microsoft.
donde empecé dirigiendo lo que era Microsoft Business Solutions, que pasó a ser Dynamics. Ellos habían adquirido Navision en Dinamarca y Great Place en Estados Unidos y lo fusionaron y dijeron, bueno, tomen a ustedes cuatro y echen a andar este proyecto, porque para aquel entonces Microsoft solo era Windows Windows Office and Servers. Era el bread and butter, y aquí se estaban metiendo a competir con SAP, todo lo que era servicios para las pequeñas, medianas y multinacionales empresas en desarrollo de soluciones. Ahí donde veo yo que mi paso por Seattle, después roté en otras dos divisiones, Windows Phones y al final OEM, Original Equipment Manufacturers. Logré pues trabajar con las mentes más avanzadas pues de la parte técnica, y pues nuevamente llegué a un lugar donde no había salvadoreños. Pues yo era el único salvadoreño, casi, éramos pocos, había muchos otros latinos de México y de Sudamérica, pero el resto eran de la China, Japón, de la India, Europa. Y pues otra experiencia muy enriquecedora, donde pues tuve la oportunidad de crecer y pues ir formando ideas. Y Seattle, por supuesto, siendo una de las capitales mundiales del café. Nuevamente, como que siempre estaba esa espina ahí que era como una señal. Está aquí en software, pero está ahí Starbucks a la par. El Y café te iba siguiendo. sí, como que hay algo aquí, pero yo siempre traía mi cafecito, y hay bastantes microtostadorías de lujo, pues donde yo iba a comprar, a tomarme mi café, pero siempre traía el mío. Y nuevamente con las nuevas amistades en el otro lado allá del mundo, invitábamos a las amistades a cenar, y siempre en la cena, en la entremesa, después pues los postres y el café, todo el mundo esperando el café que yo llevaba siempre. Era, hey, nuevamente, ¿por qué no te pones a hacer esto? Y como un side job. Y yo dije, bueno, pues algún día, pues, y llegó un momento, pues, cuando yo regresé acá, tomé la decisión, pues, con mi papá, me convenció de regresar, y ni siquiera me dijo que me regresara. Yo simplemente como que llegué a un punto donde ya me había, no quemado, pues, de esa oportunidad, que realmente fue una bendición, sino que dije yo, bueno, pues me voy a dedicar a esto, y si sale algún trabajo, pues se puede hacer on the side. Pero lamentablemente, pues llegué en la peor, creo que durante la guerra fueron mejores años que cuando yo vine en la década del 2010 al 2020. O sea, Sí. este país no es que se haya ido para el retroceso, sino que se hundió. Yo creo que Sí. era mejor retroceder y avanzar que hundirse, porque eso era estuvimos muy mal esta década. Entonces, pero me ayudó mucho a crecer en la parte, pues, de aprender más, a poner en práctica todo lo que venía, pues Dios me había dado la oportunidad de estudiar, de prepararme, y tener siempre con mi papá, siempre pues me puso eso de que nunca hay que darse por vencido, pues hay que tener esa tenacidad. Y yo soy tan necio, pues, que cualquiera hubiera tirado la toalla, pero yo creo que en esta parte, pues lo necio que soy fue lo que me ha llegado, pues, a estar aquí hoy en día, pues tratando de usar la creatividad, una combinación de la tecnología, incorporándolo, ayudar a los demás, porque en este proyecto no solamente estoy yo represento a otros 25 pequeños y medianos productores que no hablan inglés. Yo soy como que el que los llevo a la par mía, pues yo me debo a ellos, al igual que a nuestros trabajadores, y todos somos iguales, ahí es un consorcio. Entonces, ahí por eso te decía de que estaba con diferentes sombreros. O sea, un día estoy como productor, y el proyecto se llama BioCrop Project by Tierra Bendita, que antes tenía 3 ejes que yo les decía a los productores. Número 1, de producir cafés especiales para poder diferenciarnos del commodity, y yo pues tratar de buscar nuevos mercados de comercio directo. Número 2, la diversificación.
para mí es importante no solamente depender en los ingresos solamente de café, sino que también otros, pues si las tierras son idóneas, pues se puede cultivar cacao, chocolate, pues para darle ese valor agregado, la miel, y todo eso, la miel porque las abejas juegan un papel muy fundamental en la caficultura. Y número 3 es la agroecología, prácticas ancestrales en combinación con la biotecnología. Yo tengo hasta un servicio de satelital que me hace las tomas, tomo análisis de suelos y en base a eso vamos viendo qué tipo de nutrición vamos a implementar para no estar sujetos a las empresas agroquímicas. Wow. Entonces, vamos haciendo eso. Entonces, hasta este momento, desde el 2017, 2018, cuando lanzamos el BioCrop Project de Tierra Bendita, solo éramos 6 fincas. Lo hemos crecido el mercado. Eso lo lanzamos en Washington, Hamburgo y Berlín, donde logramos los primeros clientes directos. ¿Qué significó eso? Fue un gran paso porque ya no teníamos que regalar nuestro esfuerzo a los exportadores y a los importadores, sino que ahora yo ya podía, en esos viajes que hicimos, conocer directamente al comprador y ya podíamos hacer negocios directamente. Entonces, ahí fue donde empezamos con este esfuerzo y poco a poco pedían más y ya podía ir agregando más productores, supply and demand. Entonces, pero sin dejar esas 3 esencias. Allá por el 2018 mi papá también me introdujo, él siempre, pues, él era bitcoiner sin saber que era bitcoiner, porque todo lo que pues estamos haciendo ahora era lo que él decía, pues de ser individuos y empresas soberanas, que el país sea soberano, para que pues podamos velar por nuestros propios intereses. Entonces, allá por el 2018, pues él veía a Max Kaiser, Max and Stacy Kaiser en español, RT. en español, y yo, bueno, que no tenía tiempo, y bueno, o sea, todas las señales estaban ahí, y yo, pues, seguía, pues, los ideales. Lo bonito fue, pues, que tarde o temprano, pues, como dicen, el Bitcoin llega a uno, pues, como cuando uno tiene la mente y el corazón abiertos, pues, uno puede usar su inteligencia, pues, para razonar. Y como dicen, pues el precio del Bitcoin, pues uno lo compra por primera vez cuando se lo merece. Entonces, Sí, totalmente. llegó el momento donde, pues, en mi plan yo tenía, pues, poco a poco ir adquiriendo equipo, tostaduría, laboratorio, ir yo preparándome, pues, en lo que es las ciencias diferentes, pues, además de ser productor, pues ir preparando los lotes nosotros mismos, ir catando, aprender de los demás productores, porque eso ha sido muy fraternal aquí en El Salvador. He conocido de los mejores productores del mundo aquí, catadores también. El Consejo Salvadoreño del Café ha sido muy instrumental en el apoyo en la parte educativa para poder dar una mejor experiencia. Y hasta que finalmente conocí a un vecino mío en Santa Tecla, pues que tenía una casita en el Zonte. Y yo quería, pues, balancear mi vida, quería ir al Zonte, a mí siempre me ha gustado ir a la playa y pues le dije yo, abramos un espresso bar ahí y le damos buen café, pues porque inclusive hasta este día, pues no hay cafés especiales en la costa. Entonces, de lo que exportábamos, siempre íbamos dejando una reserva especial para consumo local y darle a conocer a la gente, pues porque aquí todo el oro fino se va para el exterior. Entonces abrimos el café Cocoa, se llamaba, y ahí fue donde por primera vez una máquina de ATM, porque ni siquiera había internet, y realmente no queríamos internet, porque lo que queríamos es que la gente llegara y platicar. Entonces cuando hay internet la gente se desconecta. Yo Sí. quería un expreso donde la gente se desconectaba para conectarse, que las conversaciones, que solo queríamos tener videos así de surf y buen café. Y la cosa que nos convencieron y tuvimos la oportunidad que cuando en aquel entonces en Hope House, Mike Peterson y también Chimbera, pues, y Jorge en aquel entonces, llegaron. Yo casi no estaba ahí porque estaba trabajando, pero llegaba los fines de semana y llegué un día y ahí estaba la máquina y ya se estaba cobrando con Bitcoin. Estamos hablando antes de la pandemia,
un poco antes de la pandemia y antes de la ley. Ujú, Entonces, estaban dando clases, por supuesto, así como yo llevaba a los baristas que se contrataban localmente a tomar cursos de barismo, allá daban clases también de Bitcoin. ujú. Entonces, para principiantes, la parte filosófica, económica y todo eso. Entonces, ya uno pues dije yo, mi papá por un lado me está poniendo Max Stacy y allá en el Sonte vengo y allá están dando cursos. Entonces Los yo soy, orígenes de Bitcoin. sí, Pues, entonces yo soy el que estoy perdiendo la ola. Y pues el resto ya es historia, pues estamos acá hoy en día, orgullosamente pues siendo pioneros en lo que es el Satoshi. El Satoshi le pusimos en honor a Bitcoin y porque para mí es una función del tiempo más la energía, más el proof of work, más el trabajo, el esfuerzo que hace uno. Y cuando tostamos y vemos cada grano de café, yo digo, puchica, esto tiene un valor intrínseco que se le da a algo intangible como lo que es el Bitcoin. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene un aroma, tiene una fragancia y tiene un buen sabor. Entonces, por eso le digo que hoy sí el Bitcoin tiene buen sabor, porque está el trabajo ahí y la gente lo paga con Bitcoin. Nosotros recibimos Bitcoin y ellos reciben una utilidad. Entonces, value for value, como decimos. O sea, yo hago un valor y me compensan con ese valor y eso lo distribuimos con los productores. buenísimo. Entonces, ahí está como que yo creo que me pasé de la hora. No, que va. No, buenísimo. Me gusta tus orígenes y realmente, wow, estoy sorprendido de tu viaje y realmente me ha encantado tu historia. De hecho, estaba anotando un montón de cosas que te quiero preguntar, aparte a ver si nos da el tiempo. Eh, pero bueno, nada, lo que te quería preguntar es, y al final de todo esto, de tu trayectoria en el Sonte, ya cuando viste la maquinita, y que te llegaron a convencer y que lo implementaste en tu café, ¿qué fue lo que te convenció en Bitcoin? O sea, como dicen en inglés, ¿no? Cuando se hace la entrevista, ¿cuál fue tu aha moment en el momento en que dijiste, ok, esto no es simplemente un dólar digital, por decir algo, ¿sabes? Sino que realmente es algo que tiene valor y está cambiando prácticamente todo el sistema actual que conocemos. Bueno, sí, antes que nada, bueno, como repito, yo estaba en la parte trabajando en las fincas, llevaba café los fines de semana. El socio que teníamos, Adam y Tere, la pareja, pues ellos recibieron los cursos. Ellos me dijeron, mira, van a tener Bitcoin acá y, hey, chivo, yo quiero también aprender. Quiero ver, pues, porque ya como que toda esta parte de tecnología e innovación, pues, ya la venía yo curioseando, pero nunca le había dado ese valor. Ujú, Resulta que en ese entonces, pues, cuando ya ves las primeras transacciones, y era hasta un chocobanano, se vendía por $1 con Bitcoin. O sea, sin nada tan rápido, o sea, uno ve eso y que no le estén cobrando nada que no le estén cobrando nada de comisiones, porque yo ujú, hasta este momento así estoy, o sea, yo que los intermediarios financieros, entonces yo dije, esto era el único componente en la ecuación que yo vengo formulando, es esto, es Bitcoin, y ahora con la solución Lightning, o sea, ya tengo yo relaciones directas con los tostadores en otros países. Ya para ese entonces ya estaba vendiendo a China, Singapur, eh, Estados Unidos, Europa. Estamos hablando ujú. de comercio directo, donde yo tengo toda la trazabilidad, porque somos productores, somos exportadores, tenemos ya la cadena de valor en Estados Unidos y en Alemania para desde ahí facturarle a cualquier empresa de café. Entonces, pero los pagos nuevamente a los 6, 7, 8 meses después de que uno haya cosechado esos cafés y a través de la banca y que o sea, es un problema. La banca, los intermediarios financieros y los intermediarios comerciales, ya me había quitado los intermediarios comerciales, pero no los intermediarios financieros. Financieros. Ujú. Entonces ahora como
parte dueño de un café, ver que no necesitábamos aceptar tarjetas de crédito, sino que ya podíamos hacer lo mismo de manera digital e instantánea. Ahí fue donde dije, no, hoy sí me convertí, porque veo la facilidad. Entonces, hasta me empezaron a pedir café desde cuando llegaban, se llevaban las bolsas de café y pedían más. Pues yo solo les mandaba el invoice y ellos me mandaban los sats, entonces empecé a generar más mercado en el exterior. Sí, ahí donde decía value for value, ya ellos no tienen que estar comprando en Whole Foods, en Safeway o Carrefour o el Corte Inglés, sino que ya pueden comprar esto directamente de la finca y más fresco. ¿Por qué les dije yo? Claro. Porque el café que yo les mando es de este año, allá llega el contenedor y esa gente va a estar tostando en 8 o 9 meses, o sea que es cosecha vieja la que ustedes están adquiriendo. Y eso yo ya lo sé porque he visitado las bodegas y mesas que tienen en todas esas. Interesante eso. Ya que lo que yo trato de hacer es hacer al productor compartir con ellos para que seamos inteligentes todos, estar bien informados, y eso es una de las cosas de los bitcoiners, cuando dicen don't trust, verify. Yo les Ujú. digo, mira Jorge, ¿qué te parece este café? Y me mandan la foto, y yo les dije, bueno, pues eh, realmente la trazabilidad ellos no la tienen, a pesar de que dicen que se han tomado fotos con el productor y hasta con los chuchos de finca, se han tomado fotos. Eso no significa que realmente son fair trade, ni mucho menos direct trade, como lo que nosotros hemos creado. Entonces, en aquel entonces, pues después de la pandemia, se cerró ahí el café en el Zonte, y ni Ujú. modo, pues como yo ando siempre tratando como la clase esa de construcción que aprendí gracias a Ferran Adrià y gracias a la cocina catalana, aprendí todo esto. Entonces yo dije, bueno, pues busqué un cherito que era como el único. Entonces yo siempre digo, hay 21 millones de Bitcoin, pero solo hay un cherito, porque carro tiene una historia Ujú. y lo tenía, pues yo dije, bueno, vamos a ponerle el arte, vamos a restaurarlo, lo vamos a, y lo voy lo voy a transformar en un expreso móvil, porque ese temor de aquel entonces de que si hay otra pandemia y nos mandan a encerrar, por lo menos el cherito va a andar de colonia en colonia vendiendo buen café. Entonces, Sí. y es bien gracioso y me da la oportunidad de enseñarle a los salvadoreños de que en los años 70, cuando se fabricó, se ensambló el cherito, no hay mucha gente que conoce, pues que tenemos que tener orgullo de que acá habían mano de obra competente. Ujú. Estaba Texas Instruments, con su planta acá. Tenemos un fabricante de chips de tántalo, que es lo que empresas como Kyocera pone chips en los teléfonos y dispositivos. O sea, Ajá. no hay mucha gente que sabe que hay ingenieros. De aquí en la geotermia, creo que algunos fueron a Islandia a enseñarles allá cómo generar, cómo darle mantenimiento a las turbinas que generan energía. Entonces, hay buenas historias, hay profesionales que se han ido a buscar suerte a otros países porque aquí nunca la hemos tenido. Sí. Entonces el cherito lo quiero como un símbolo de que los jóvenes sepan pues que aquí tenemos ADN y no viene desde ahorita, sino que siempre ha estado en nuestras raíces. Entonces dije yo, bueno, voy a dar a conocer el cherito, pero siempre que los cafés sean como que la punta de lanza para que la gente conozca los diferentes microlotes de los pequeños y medianos productores que forman parte del BioCrop Project. Y Ujú. ahí fue como empezamos. Y hace 2 años en la BitConf, en el 2021, fue cuando lanzamos el Cherito en el Ujú. parqueo del Museo de Arte, ahí donde está el Teatro Presidente. Y llegaba la gente, pues que guácala, el café de los hoteles, guácala, y llegaban donde nosotros a probar cafezazos que mejor de lo que ellos probaban en sus países. Entonces, y nuevamente se llevaban las bolsas. Entonces era como que para nosotros ha sido de nuestro predilecto, pues que la gente pues el crecimiento ha sido orgánico. Los bitcoineros
nos escriben, quieren café, se les llega a Europa, a Estados Unidos, vamos a ver con lo de Canadá y otras latitudes, pero sí, mandan los ads y en ese momento yo ya lo tengo, 24/7 estamos abiertos, mientras que los bancos tienen sus Sí. horarios. Entonces, pues un domingo yo estoy en cualquier lugar y estoy recibiendo pedidos, y ya el lunes se les manda. Entonces, ese es lo que tratamos de dar a conocer y por eso dije yo que después de producción de cafés especiales, diversificación, agroecología, el cuarto es el Bitcoin Standard, porque ahí donde viene el componente que nos faltaba, que era la trazabilidad y la transacción, que se cerrara el círculo, la economía circular, y ahora pues quiero que los productores vayan y hemos hablado con My First Bitcoin para que pues puedan llevar ese programa de educación a las zonas como en La Palma, San Ujú. Ignacio, Aguachapán, para pues que los productores tengan el chance de educarse financieramente. Interesante, wow, súper bueno. Eso es lo que me gusta que de Bitcoin, que te da la oportunidad de ser peer-to-peer, ¿no? De quitarte como tú bien has dicho, ah, quitarte el intermediario que son los bancos, pues te da mayor oportunidad ah, inclusive creo que para las personas que anteriormente no tenían oportunidad de crear su pequeño negocio, por ejemplo, qué sé yo, se me viene a la mente un ejemplo tan básico como un minutero, ¿no? Que antes no podía nada, ahora lo puede hacer desde su teléfono, cualquier wallet que se instale y le dan sus satoshis. No, Mm, y eso precisamente es la gracia del Cherito, porque si dicen, bueno, ahí está el Cherito afuera ahí vendiendo café, esa es su oficina, entonces ahorita cualquier, el minutero, el panadero, cualquier persona puede y el momento, la comunidad es tan genuina que el momento que alguien adopta Bitcoin y acepta, lo ponen en un mapa y cuando viajan todos estos turistas que antes no venían al país, si no fuera por Bitcoin, vienen de Estonia, hasta he conocido gente de Mongolia, y lo primero que hacen pues es tomarse también un café, además de ir a buscar dónde hospedarse, eh, y quieren que uno les cuente cómo va, cómo es la vida acá, pues entonces como que por medio del café uno pues puede aprender, pero también dar a conocer lo que estamos haciendo. Y es una gran oportunidad para cualquier pequeño y mediano. Si las grandes empresas acá como la Taco, Taco Bell, que es de una franquicia, está sí, aceptando Bitcoin. Walmart, ujú, PriceMark, subsidiaria de Costco, sí, Fortune, es una empresa Fortune 50, de las más grandes, está aceptando Bitcoin. Entonces, ¿por qué el más chiquito que dice, no, tengo miedo que me van a estafar? Bueno, o sea, ¿cómo vamos a estafar también a las grandes? Entonces, poco a poco, claro. que ¿Y creo todos que los que trabajan contigo están utilizando Bitcoin o en su mayoría? no sé, sí estamos. Lo único que quisiéramos más que todo, a lo mejor bueno, ya de abajo para arriba, lo llamo yo el bottoms up approach. Claro. Dependemos del tops down. Yo te garantizo de que si los transportistas, porque no todo el mundo tiene carro, cuando se les paga, a veces se bañan, bueno, se bañan y van al mercado y tienen que venir cargando cosas, se suben al Ujú. bus. Y si el bus ahí mismo les pide monedas, ellos no No, van a claro. andar con... Si tuviéramos ese es el bottleneck, porque si el transportista lograra, ponerle que van al Super Selectos, vaya, Selectos ya lo acepta, pero necesitamos el transportista que lleva de las partes rurales a esta gente. Entonces, ahí donde me rompe la inercia pues de poder. Ayer fui a pagar las planillas y tuve que llevar efectivo, pero ya la Ujú. gente tiene su Chivo Wallet, tiene su Blink, tiene sus otras, y ahorita me voy ahora ya es oficial. Hemos lanzado, primero con los productores les dimos a conocer que el cuarto eje, el pilar que estamos promoviendo es el Bitcoin Standard. Y cabal, como era de esperar, ¿cómo que qué nos va a pagar en Bitcoin? No, no, o sea, la compensación de ustedes es como ustedes quieran, porque se les paga. Esto es para una regalía, un royalty. ¿Y en qué consiste? De que Cherito está adquiriendo los lotes de tierra bendita porque somos todos. Ujú. El resto se exporta y el resto es una reserva. Si las bolsas de Satoshi o a través del expreso, de la máquina expreso se está vendiendo,
nosotros hemos creado, o sea que ahora estamos en la parte de tecnología, o sea, hemos ido de la parte de agricultura, agroindustria, a exportadores y ahora hemos creado una empresa de tecnología en apenas 2 años, donde con otro developer, él, él entendió el concepto que yo venía haciendo para poder cerrar el círculo. ¿Cómo vamos a lograrlo? Porque la gente necesita educación, pero también necesitan que recibir SATs para que ellos vean cómo es esto. Entonces hemos creado una herramienta, una solución que se llama Expresso Pay. Expresso porque es como el expreso, pero es express también, es instantáneo. Entonces lo lanzamos con los productores primero para que ellos lo vieran y vieran que era tan fácil. Me llevé a unos YouTubers, unos podcasters, creo que te escribí en aquella vez porque para que Sí, fuéramos a La Palma. Yo no sabía que estabas en el exterior, ya, pero para que los productores conocieran a los Bitcoiners por primera vez y pues vieran cómo iba a ser una transacción en persona, peer to peer. Llevé la máquina expreso y le hicimos un demo de cómo alguien compra en una cafetería en Europa o en Estados Unidos o en una universidad donde llegaba y le pedía un americano, un cappuccino y una bolsa de café. Y viene el Leo, el barista, que también es bitcoinero, el barista que tenemos, el Cherito, y le generaba el QR, el pago, y inmediatamente, como le habíamos instalado la wallets a cada de los productores, ellos recibieron un porcentaje de esa compra y empezaron a sonreír y asustados. Vaya, esa sonrisa es la que yo nunca, pues, nunca se me va a olvidar porque yo pasé por lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? Entonces ya después vienen las preguntas, eso es lo que quería escuchar. Entonces, bueno, y ahí les presenté a Alejandro Galán, quien es el coordinador nacional de Mi Primer Bitcoin. También los invité con la idea de que si esto se llega a dar, que entonces Mi Primer Bitcoin pueda, pues a lo mejor para el próximo año, 2024, pueda llegar a hacer su taller de workshop de educación para los productores que forman las comunidades allá en La Palma, porque acaban de graduar a unos en Berlín Usulután, acaban de partir en La Pirraya, entonces en Ataco, entonces creo que hay una oportunidad acá. Cuando ellos vieron el Expresso Pay, la herramienta que la desarrolló Christian Blaze, quien es un salvadoreño que se fue de El Salvador a Vancouver y ha regresado. Ahora que ya hemos desarrollado Expresso Pay, hecho por salvadoreños, conceptualizado por salvadoreños en una plataforma LNBits, entonces ahora nosotros hemos hecho por lo que nadie ha hecho en la historia de las finanzas y la tecnología. Uno no puede ir con un American Express en point of sale y comprar algo y que inmediatamente se compense o se dé regalías a la cadena de valor, mucho menos con un billete de dólar o de euro y romperlo en pedacitos y mandarlo. No se puede, señor, solamente con lo que hemos hecho Expresso Pay, ni con cualquier wallet, ni otras wallets que mejor no menciono los nombres, porque esto permite que los merchants puedan distribuir los sats a la cadena de valor. Y eso lo que va a hacer es acelerar la adopción, porque la gente, como dicen acá, somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, claro, sí, ahora me invitaron a través de la asociación Bitcoin a Pacific Bitcoin en Los Ángeles. Fui a Lugano hace poco en Suiza, y ahí yo estaba vendiendo, digamos, la bolsa, le generaba el invoice y los productores inmediatamente estaban recibiendo los sats. En Pacific Bitcoin, excelente porque estábamos en el mismo horario casi y la gente estaba recibiendo los sats, y en Lugano, creo que son 8 horas de diferencia, sí. 7, 8 horas. 7 ahora, creo. Si era a las 9 de la mañana, pues estaban dormidos, pero cuando amanecieron, tenían ya más sats, seguramente más de lo que ganaban al día, que es como $15 diarios ganó en la parte rural. Entonces, ahora la gente que vio eso, creo que Stacy le hizo un retweet, porque Ben Ark, uno de los creadores de LNBits, hizo ese taller en la Hackathon aquí en El Salvador hace 2 años. Y yo pues estamos con el café, pero estoy escuchando.
Ujú, Entonces yo digo, yo nunca quise aceptar ningún sistema de pago de Lightning hasta que lo hiciéramos localmente en El Salvador, por manos y el intellectual horsepower salvadoreño. Y entonces le va a dar más renombre, se llama Expreso, pues, y primero Dios vamos a poder tenerlo, no sé, coffee shops, a lo mejor en otras partes del mundo, ujú, estén interesados en usarlo, porque ahí es donde ya nos va a separar de los que siempre dicen que usan fair trade y direct trade. Ahora ya tenemos una forma de decir, no hay que confiar, hay que verificar. Entonces, don't trust, verify. Entonces, el Expreso Pay permite esa trazabilidad. Hasta se puede dar tips a sus propios empleados inmediatamente, de Qué manera buenísimo, simple. qué buenísimo eso, porque no había visto, no había encontrado un caso concreto que alguien me contara de primera mano cómo funciona, o sea, cómo estaba realmente integrado Bitcoin, o el potencial de poderlo integrar a toda su cadena de trabajo, ¿sabes? Desde los productores, los cafetaleros, todos, desde cómo puedes distribuir los retails a todo el mundo, ¿no? Porque esto es como tú dices, no se había hecho antes y no se puede hacer con el sistema Fiat. Me parece algo Sí, o totalmente sea que, increíble. y es algo, pues, el concepto, yo hablaba con developers, bueno, hablé con Ishi y le dije, mira, me gustaría contratar, o sea, yo no tengo dinero así como para contratar un developer o un intern para que me haga, para empezar, una fase uno sería una herramienta para la página web que simplemente pues pueda aceptar pagos en Lightning, pero quiero que sea hecho por salvadoreños. Cuando leí la primera vez de Toro Goss. Y Toro Goss Pay es precisamente eso. Por eso quiero apoyarles porque están trabajando en eso para que en la página web, en la API, pueda hacer el checkout, la pasarela de pagos, Lightning, y ofrecer Ujú. descuentos. O sea que lo que yo voy a hacer es, cuando quieran pagar con tarjetas de crédito, los voy a castigar si cobro más. Y cuando sea cuando sea una, eh, Lightning. cuando sea pago por Lightning, que sea que sea un descuento, aunque sea poco, pero descuento. Entonces vamos a hacer eso y primero Dios, pues podamos lograr eso, podamos lograr que la gente pueda adoptar más rápidamente y darles ese descuento. Wow, súper, súper interesante. A ver, te quería hacer varias preguntas, pero el tiempo está volando increíblemente, súper rápido. Ah, Vamos a ir cerrando porque quiero tomar 15 minutos más porque tampoco quiero tomar más de tu tiempo, pero te quiero volver a traer porque me quedan muchas cosas que quisiera hablar contigo. Eh, pero bueno, una de las cosas que quiero mencionar que me pareció bastante interesante es que estabas hablando antes sobre el café y cómo lo compraban en el exterior y cómo lo revendían, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, bueno, cafés bastante conocidos. Aquí en Barcelona en particular hay muchas tiendas de café como Three Marks, y, bueno, entre otras, y tienen cafés de todo el mundo. Entonces, pero yo no sabía eso de que era, era una cosecha tan antigua. Y lo otro que me sorprende, que, que me parece interesante, y esta es una anécdota que te cuento, uno de mis compañeros de piso, eh, él ama el café de todo el mundo, pero específicamente le gusta El Salvador bastante, muchísimo. ¿De dónde Y es? es de Corea del Sur. Y, y bueno, mis papás siempre que vienen, yo hago como vos, que cuando vienen mis papás yo les digo, no, no me traigan nada, tráiganme café. Y me traen un montón de café, o sea, de hecho llenan la maleta, creo que la mitad, un poco más de la mitad de café, y me traen para varios meses. Bueno, total que le di, le encantó, y luego un día fuimos a una de estas tiendas y quería probar otro café que era de Usulután, no me acuerdo era de dónde era la finca, eh, o sea, la empresa, pero era algo con café, cacao y no me acuerdo qué otras cosas. Y, y le cobraron 18 euros, 17 o 18 euros, lo cual es increíble, ¿sabes? Por la bolsa de 250 gramos. Y les pregunté a mis papás,
si vas a la fábrica, ¿cuánto anda en promedio más o menos? Porque a ellos les gusta ir a, bueno, no voy a decir nombres, pero a un sitio que está en Los Naranjos. Y porque mi familia es de Santa Ana, entonces ahí van a comprar café. Y le digo, si vas directamente a la empresa, porque le gusta ir ahí, ah, ¿cuánto te sale más o menos? Y me dice, no, te puede salir como entre 250, 350, algo así me dijeron, dólares. Y le conté a mi amigo y se fue para atrás. Se desmayó. Imagínate. Sí, o sea, cómo cambia totalmente en el sistema Fiat. Y luego, con todo esto que me estás contando, yo digo, wow, o sea, si se puede comprar directamente, o sea, los beneficios que te trae Bitcoin, que inclusive, o sea, inclusive él, le cuento esto, te puede comprar directamente a ti y tener café de una cosecha bastante simple y le llega, ¿no? Y creo que por la mitad del precio, o al menos no tan caro, o al menos una mayor cantidad de café. Entonces, me parece asombroso eso. Sí, sí. Eh, pero, pero bueno, y ya para ir cerrando lo que te voy a hacer quizás unas dos preguntas más y ya está. No, Y es bien, espero, es bien, y qué bueno pues que puedan apreciar eso y tus compañeros de ahí, del apartamento, los coreanos son de lo que tengo entendido de los que pagan más por cápita por el buen café, ¿En serio? es de Eso los no sabía, mercados más exigentes. eso no lo Los que sabía. más consumen son los de Finlandia, Ujú. pero en temas de calidad tengo entendido que es el mercado de Corea del Sur y Japón. Mm, ujú. Eso no lo sabía. Sí, sí, porque ya te digo, yo personalmente, ah, si puedo tomar café de nuestro país, yo tomo. O sea, es muy raro que ¿No? compre en el supermercado café. Es muy raro. Así que se lo Sí, agradezco a mis sí. papás. ¿No? Es, ujú. Es bueno apoyar lo nuestro. Sí, no, siempre, absolutamente, absolutamente. Bueno, te voy a ir haciendo las últimas dos preguntas porque no quiero tomarte más de tu tiempo y quizás traerte otro día para hablar de muchas más cosas. Eh, pero bueno, nada más, ¿cómo has visto el cambio en cuanto a la adopción? ¿Has visto que ha ido poco a poco? ¿Has visto que se ha detenido? ¿Cómo ves que va actualmente? Bueno, yo siempre le digo a la gente pues de que es lento pero seguro. La gente que ha venido acá, en inglés dicen, somos como un beachhead, es como cuando la Segunda Guerra, hacen la analogía de la Segunda Guerra Mundial, de que llegaron llegaron los primeros estadounidenses y los aliados a desembarcar en Europa para tratar de que ese proyecto sea muy, de garantizar que Bitcoin pueda prosperar a través de obras, los de mi primer Bitcoin a través de la educación. Hay una comunidad nueva en Berlín, Usulután, que están Ujú. haciendo lo propio, así como, como lo que se hizo en generar una economía circular ahí en, en Usulután, así como la de Bitcoin Beach, ahí del Zonte. Sí, Hay varios proyectos. Yo creo que hay dos factores que han impactado mucho. El bear market, el mercado, pues que no solamente le pasó factura a Bitcoin, sino que a todas las industrias en general, pues los mercados de capitales se han devaluado, los gobiernos continúan imprimiendo más dinero, pues generando pues pérdidas en la parte macro y en la parte micro. Entonces, poco a poco, pero Bitcoin va mostrando de que mientras más imprimen dinero para financiar guerras y lavar dinero, es como que blindado a todo eso. Y empieza a dar su giro y empieza ya a apuntar hacia arriba. A medida que, entonces yo confío pues que la gente poco a poco que va viendo eso, va a ir pues tomándolo más en serio. Hace 2 años, mis amigos o la gente a quien yo le venía diciendo de esto, antes pues que no era, pensaban que era un juego, ujú, después porque que ese es el gobierno. O sea, mucha gente piensa que es el gobierno, que Bitcoin es el gobierno ujú. y nada que ver. Entonces, justamente ayer llevé a la gente Bitcoiner, pasé dejando café a un muchacho en Cara Sucia, Huachapán,
que tiene una máquina expreso, y le pasé dejando, y él quiere buen café, no es que quiere de lo inferior, él quiere, y porque él está educando a la gente en la parte sensorial. Entonces, ayer mismo le dije yo, vaya, yo le expliqué a todo el mundo que él me paga con la Chivo Wallet, pero ahora que ustedes están acá, enséñenle a bajar otra wallet, la Blink o la wallet de los Satoshi, y enséñenle, pues, compren y cómo transar. El muchacho bien contento, lo pusieron en Twitter, hey, mándale a este muchacho de la terraza café sus sats. De repente le empezaron a caer sus sats. El muchacho está fascinado y quiere aprender también. ¿Qué le digo yo? De que a mi experiencia, cuando hemos estado en 2 ocasiones en el centro histórico, cuando yo le decía a la gente de que si nos pagaban aunque sea con Archivo Wallet, le iba a dar un descuento. Si pagaban con tarjeta o cash, le iba a cobrar más caro. En el Cherito, logré 4 de cada 10 tickets que la gente se acordara de su password o se reían cuando veían que todavía tenían dinero, fondos en Archivo Wallet. Sí. Tenían ratos de no, algunos tenían que volverla a instalar, pero todo por ahorrarse los 50 centavos de descuento. Entonces, yo estoy tratando, no es porque voy a ganar más, pero estoy tratando de hacer patria, tratando de motivarles a ellos y hablar con ellos mientras nos tomamos un café de la importancia de que puedan ellos, inclusive en sus propios negocios, a usar Bitcoin. Pues yo tengo que ir a comprar un ring o una llanta, le pregunto, ¿acepta Bitcoin? No, pues me voy aquí a la par, este sí me va, y a él sí le voy a ir a consumir. No, 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 y cuando ya ven que van a perder una venta de mucho dinero, porque me voy a la par, entonces, hey, bueno, pues maestro, dígame cómo hago. Entonces, así es, hasta el muchacho del Super Selecto, cuando que me ayuda con la bolsa, mira, tengo aquí una cora, o querés $1, pero si te voy a dar $1, te lo doy con la Chivo Wallet, aunque sea. Ahí sí se toma porque hay un incentivo. Y después ya ahí, pues, es parte de que todos nosotros, pues, podamos darle algo, pues, una oportunidad para que la gente pueda abrir los ojos. Entonces, no Totalmente. sé, Adopting Bitcoin fue una buena oportunidad para que los salvadoreños fueran ahí y conocer. Me hubiera gustado que todas las vallas publicitarias o en las calles hubieran tenido, hey, invitamos a los salvadoreños a venir a Adopting Bitcoin, porque habían charlas magistrales de economistas, gente de tecnología, o sea, era de lujo la Sí. gente que venía. Y después que vinieran a tomarse un café en el Zonte, venían a hablar conmigo, o sea, era como que bien, o sea, una linda experiencia, pues entonces estamos ahorita como siendo el país protagonista, Claro. y yo creo que esto cada año va a ir más gente adoptando, y solo que unos van a ir adoptando cuando ya está más alto el precio, y pues es ahí donde tenemos que hacer lo propio para ayudar. Sí, totalmente, totalmente. Me parece, o sea, de hecho yo tengo la misma perspectiva y yo creo que, pero al final, ahora que estamos, bueno, en el mercado, que el mercado está a la baja, creo que es el tiempo de construirlo. Normalmente es así porque ya cuando es el bull market vienen ahí es cuando viene el dinero, pero porque están interesados, ¿no? Que el precio de Bitcoin sube, no sé qué, pero creo que esta ha sido la época importante para construir y que luego se verán los frutos. Si ya se están viendo los frutos, yo creo que dentro de los próximos meses ya se verá mucho más que, bueno, el mercado irá, de por sí irá en su naturaleza favoreciendo. Así Entonces, es. mm, sí. Entonces, bueno, 3 preguntas rápidas, solo que me lo respondas así corto, por curiosidad. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Escucha, como dijo el mágico una vez en una entrevista, cuando le preguntaron si le gustaba más salir por las noches o jugar fútbol, digo, esa es como una pregunta una jugada de 2 bandas, y a él le gustaba jugar fútbol, le gustaba jugar billar los domingos en el estadio. La otra, no, fíjate que a mí muchas veces en la mañana me gusta un pacamara lavado, semilavado, taza limpia, balanceada, y un espresso.
proceso honey. Y en la tardecita, después del almuerzo, como esta hora, me gusta el zampacho black honey natural o un pacamara o bourbon natural, más Mm, con notas más complejas en métodos. Así que esos son, me gusta pues el semilavado, el honey y el natural, solo que diferentes horas. ok, ok. ¿Y tu lugar favorito para disfrutar el café? En la finca, con los Ajá, trabajadores. Y ajá. mi papá, pues que pues en la mañana me gustaba prepararle el café a ellos pues él acaba de fallecer y pues le debo Pues descanso. todo a él y pues ahí era en la finca con los trabajadores, después de estar despulpando. Ok, ok. Y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, en las redes sociales, en Instagram, estamos como cheritocafé.sb y en Twitter, @cheritocafé. Hay una página que se está desarrollando y pues en la parte de como productores y exportadores estamos como tierrabendita.net. Ok. Lo pondré en las notas del podcast. Toda esa Y información. si quieren ver, conocer un poco más también de este nuevo proyecto de tecnología, Expresso Pay está ahorita pues en desarrollo, estamos en el Proof of Concept, dentro de poco se va a lanzar la versión beta y ya pues vamos a hacer un anuncio ya formal ya del lanzamiento oficial. Estamos ahorita en Twitter como @ExpresoPay, pero sin la E, solamente X, ExpresoPay. Ujú. Estamos, hay un jaguar, ahí van a ver el jaguar y el lightning, así que ahí estamos. Ok, ok. Ok, todo eso lo pondré en la... Esas fueron las preguntas más difíciles. ¿Cuál es el café favorito? Sí, sí, sí. De hecho, tengo muchas más. De hecho, realmente te quiero traer otra vez al podcast porque tengo más preguntas. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Ah, por cierto, se me olvidaba. Quiero hacer un comentario. Tocaste un tema muy importante y de verdad esto, si alguien tiene contacto con Nayib Bukele o con la gente del transporte, deberían hacerlo porque has tocado un tema muy importante con la sinergia esta de que si se puede pagar si se pudiera pagar con Lightning, con SATS en el transporte público, sería buenísimo. Y yo creo que eso sí puede Claro, ser muy impactante porque te lo pongo aquí en Barcelona, el transporte público es o sea, es súper bueno y creo que no sé cuánta gente, pero la gran mayoría nos movemos mucho más en transporte público que en carro. Obviamente en El Salvador se necesita transporte público, en este caso los buses, pero aquí pasamos de la tarjetita que comprabas claro. ¿sabes? En la máquina por X cantidad de viajes y luego lo pasábamos en la máquina. Ahora han sacado una tarjeta que es como recargable y se paga obviamente en euros, pero si se pudiera implementar algo similar en el El transporte, teléfono. claro, directamente con NFC, que implementaran algo con transporte público, creo Sí, que o sea, cambiaría mucho y y haría la eso, opción mucho más rápida. y eso se puede hacer desde el archivo wallet o algo, pues de que se pudiera, porque es bien importante, pues el transporte es esencial tanto para los individuos como las pymes, y desde la señora que anda cargando las verduras y se viene del interior al país a vender aquí al mercado, o sea, ya ellos yo creo que tuviéramos una apertura más amplia, Sí, si fuera así, para que la gente pudiera aceptar Bitcoin, porque ya saben que tienen sus ads y de ahí pueden descargar. Pudieran inclusive pues, gastarse el 80% en fiat, moneda en dólar, pero el resto pues, van dejando sus 4 o 5 pesos diarios ahí para como un plan de retiro. Bueno, así claro, estoy haciendo yo, pues, porque yo no tengo a quien me esté dando AFP ni nada, entonces yo tengo que depender de mí mismo y Bitcoin es el estándar. exactamente igual. Así que, bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más? No, es solamente para agradecerte por el tiempo, ha sido muy, muy ameno, faltó el cafecito y pues Sí, espero que me decís cuál es tu proceso favorito o algo, ahí te vamos a mandar un regalito, un obsequio ah, gracias. para que te mantengas bien cafeinado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto y chicos, nos vemos la siguiente semana. Chao. Bueno, pues, un saludo, hasta luego.